Hace poco hicimos un comparativo entre el Volkswagen T-Cross y el Skoda Kami, pero un producto que también hubiese quedado muy a la par en ese comparativo es el Seat Arona, primo hermano de ambos productos que hicimos como comparativo. Y a ver, es un producto bastante interesante, de muy buen equipamiento desde la versión de serie y también seguridad, y algo que es característico es las dimensiones de este producto y el maletero que nos entrega. 400 litros, muy similar a lo que encontramos en el T-Cross y el Kami, pero este SUV tiene dimensiones más acotadas que sus primos hermanos. Si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Comencemos por sus dimensiones. Tiene 4,15 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,53 metros de alto. Con esto logramos un maletero de 400 litros y si abatimos la segunda fila sube hasta los 1280 litros. Nada mal para el largo del auto. Bajo su capó, depende del año, podemos tener un motor u otro, dado que las primeras versiones se equipaban con el famoso 1.6 litros naturalmente aspirado de 110 caballos de fuerza y 55 Nm de torque. Este motor se acoplaba a una Trictoni de 6 velocidades, de tipo de convertidor de par. Ahora, por suerte, este motor fue jubilado y las últimas unidades se ofrecen únicamente con el motor 1.0 litros de 115 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, motor que se acopla a la caja de doble embrague de 7 velocidades. Ahora, hablemos en consumos. La antigua mecánica de 1.6 litros daba 10,3 km por litro en ciudad y 15,9 km por litro en carretera. Por otro lado, el motor 1.0 en ciudad ubica consumos bastante increíbles de 16,1 km por litro en ciudad y 20,8 km por litro en carretera. Muy buenas cifras y una evolución más que evidente sobre el motor 1.6 litros. Ahora, hay que dejar claro que ambas versiones equipan freno de disco en las 4 ruedas y suspensión semi-independiente en la zona trasera. Ahora, en cuanto a versiones, es simple, tendremos dos. Por un lado la Style, como la versión de entrada, donde destacamos lo siguiente: luces principales y traseras tipo LED, reposabrazo central delantero, Apple CarPlay y Android Auto, pantalla de 8,55 pulgadas, control crucero, detector de fatiga, cámara de retroceso, par assist, sensores de estacionamiento delantero y trasero y 6 bolsas de aire. Por otro lado, la versión tope de gama denominada FR, destacamos lo siguiente: espejos abatibles eléctricos y con función térmico, vidrios traseros tinteados, asiento del copiloto con ajuste de altura, climatizador bizona, luces y limpiaparabrisas automáticos, llave inteligente y retrovisor interior electrocromático. Ahora hablemos de precio. La versión Style tiene un precio de 19.490.000 pesos y la versión FR se ubica en 22.290.000 pesos. Ambos precios incluyen todos los bonos incluidos. Bueno, comencemos con detalles del exterior de este Seat Arona. Y bueno, algo que me gusta y no me gusta es el frente, porque a ver, sí, el frente se ve bastante atractivo, capaz lo único que no me convence es donde se ubican los neblineros, me parecen muy altos. Lo que no me gusta es que me parece muy similar a lo que vimos el Ibiza, y eso me hace pensar que no tiene una identidad propia este Arona como tal, como si lo tiene el Kami o el T-Cross, que pese a tener productos similares por debajo, como es el Polo para el T-Cross y el Fabia para lo que es el Kami, aquí en verdad se parece mucho al Ibiza, copia mucho, especialmente las ópticas, y entonces me hace pensar que no tiene una identidad propia este Arona como tal. Pero en verdad tiene bastante cosas interesantes. Primero, las luces me parecen muy bien acertadas con lo que es la diurna, que se convierte también en intermitente, y esta tiene de ajuste automático de altura y eso se agradece. También los neblineros son de LED, un buen detalle, y tendremos estas entradas de aire que, bueno, ayudan a lo que mejorar el coeficiente aerodinámico, pero sin duda se ve bastante bien. Capaz ya el diseño se nota un poco anticuado, pero recordemos que Seat dentro de poco debería desaparecer dentro de lo que es el grupo Volkswagen para quedar solo Cupra como tal. Y bueno, al ser la versión FR tendremos varios detalles. Primero, como el techo bitono, que se ve bastante bien, estas llantas que son de muy buena medida, en este caso son 205/55 aro 17, nada mal, se ven bastante buenas como tal. Tendremos el retrovisor que se ubica por la puerta también, eso le da un detalle bastante atractivo al auto como tal, y el cerrado de las puertas
que, a ver, en sensación que te da la mano se siente bastante robusto, al igual que el metal, bastante robusto como tal, pero el sonido que entrega no es el mejor como tal. Y bueno, la de atrás le pasa lo mismo, que se siente como, no sé, bastante pobre para tenerlo en consideración. Bueno, considerar que tendremos frenos de disco en las 4 ruedas como te mencioné, y este detalle en el pilar C que se junta con la moldura cromada que cubre todo en la parte de abajo de las ventanas como tal. Y en la parte de atrás, a ver, aquí hay cosas que, bueno, hay que detallar. Primero, lo que siempre menciono, estas falsas salidas de escape que no me gustan para nada, y tendremos ópticas que combinan entre halógenas y LED. Tendremos LED para lo que es el freno y halógenas para lo que son las intermitentes y la marcha atrás. Y a ver, tampoco es un diseño bastante atrevido, pero se ve bien, digamos. Aquí hay que considerar que no tendremos la posibilidad de aperturar con el logo, como si hay otros productos de SEA que te lo permiten. Tendremos un botón para eso, y el maletero, que para las dimensiones del auto de 4,15 metros de largo está bastante bien. Está mucho mejor que el T-Cross, pero no tan bueno como el Kami en cuanto a manidades. Por lo menos tendremos para poner lo que es una malla como tal, tendremos esto como para sostener algo allí, tendremos algunos cubreobjetos en esta zona, tendremos la posibilidad de esta tapa ponerla en un fondo más abajo, lo cual está bastante bien. Se siente de muy buena calidad. Eso sí le ganó al Skoda Kami porque se siente muy robusta como tal. Y bueno, también podemos tumbar los asientos y te dan casi un piso bastante plano. Obviamente si lo bajo a una posición por debajo como lo hice ahorita, queda con ese escalón como tal, pero en verdad está bastante bien este maletero. Resuelve bastante para las dimensiones de este SUV. Bueno, el interior de este SEA Arona también rescata mucho de lo que es su hermano menor, el Ibiza, y también se nota que ya le han pasado los años, ya se nota un poco más anticuado. Es mucho más anticuado sin duda que el T-Cross y que el Kami. Y bueno, vamos a hacer mucho esta comparativa entre el T-Cross y el Kami, porque como te mencioné al principio, este es primo hermano de esa comparativa que hicimos de ambos productos. A ver, empecemos por lo que es esta zona, que tendremos estos salidas de aire que tienen una iluminación LED, que bueno, obviamente no se va a notar porque es de día, en lo que es la parte de al centro como roja, que de noche se ve bastante bien. Los retrovisores me gustan como se ven desde acá, en verdad están bastante buenos de visión, capaz se pueden sentir un poco bajo. En lo que es la puerta, bueno, tendremos para lo que es guardar los retrovisores como tal, que se guardan bastante rápido, y con el control de los elevalunas como tal. Tendremos la antigua perilla de lo que es el grupo VAC, que va bastante bien. Me gusta mucho más esta perilla que lo que están usando hoy la botonera. Y la calidad, a ver, tendremos acolchado en lo que es el tablero en la parte de arriba, y en la puerta tendremos plásticos duros, pero se sienten no tan mala calidad como si podríamos encontrar en el T-Cross. Y bueno, aquí tendremos una especie de cuero, y ya todo lo demás que toquemos es plástico duro. El volante en esta versión FR es con este acabado deportivo achatado en la parte de abajo con la insignia de FR y este cuero perforado en los laterales. Se ve bastante bien. Y bueno, tendremos por lo que este lado el control de las luces, el control de lo que es los limpiaparabrisas, y el control crucero se controla desde esta zona como tal, también como algunas asistencias que tiene este auto como tal, como es el regulador de velocidad, el control crucero, el limitador de velocidad, también parte del control crucero, y el Front Assist, que es la única ayuda a la conducción que tiene este SEAT Arona. Las vistas, que bueno, te dan lo mismo que es las asistencias, ver las diferentes asistencias que tiene. El comando de voz, que no es un comando de voz del auto, sino si estuviese conectado tu teléfono, es lo que vas a encontrar. Y esto para, bueno, ir cambiando entre las diferentes pistas que tienes, en este caso datos de viaje, asistencia, audio, teléfono y estado del vehículo. Esto, bueno, ya se nota un poco más anticuado, como te mencioné. Aquí podríamos ir navegando, si por lo menos estoy en estado del vehículo, aquí puedo ir navegando entre las diferentes opciones que tengo dentro de ese menú. Tendremos para contestar llamadas y no tendremos mucho más. Tendremos este infoentretenimiento que, a ver, también se nota que ya le han pasado su tiempo, pero va bastante bien, es bastante fácil de usar, tiene muchos botones físicos, lo cual se agradece. Por lo menos esto sería como para ver los diferentes menús, en este caso un menú con varios atajos, y este que es como una pantalla principal. Aquí pondría lo que es el multimedia, puedo ir pasando entre ellos presionando, ¿no? Aquí podría ver lo que es el teléfono si estuviese conectado. Aquí veo el SmartLink, que bueno, también si estuviese conectado me apareciera acá. Aquí veo datos del vehículo, estado, servicios, datos de viaje como tal. Y aquí veo las diferentes configuraciones que puedo hacer del auto, en este caso las asistencias a la conducción, que tengo control de tracción, detector de fatiga y el Front Assist. Tendremos la iluminación ambiental, que bueno, puedo ir cambiando entre las diferentes que tengo, en este caso en la puerta, se llega a ver, está ahí. Y también lo que es en la parte de abajo, que bueno, ahorita no se va a notar porque estamos de día, y en la zona de acá. Y estas son las posibilidades de luz. Tendremos blanco y rojo, tampoco es que tenga mucha configuración, aplica para todas, como puedes ver. En ajustes de interior, bueno, vamos a hacer cambios entre lo que es el infoentretenimiento
Y acá, bueno, cambiar lo que es la potencia de la iluminación ambiental. Y en ajustes de exterior, bueno, el comportamiento de los retrovisores, legal al cerrar el auto, tendremos el cierre centralizado, el comportamiento de las ventanas y no mucho más. ¿Verdad? Como te digo, es un sistema también fácil de usar, no tiene mucha complejidad. Queremos volver al principio, presionamos ahí. Siguiendo por abajo, bueno, tendremos también lo que es esta salida de aire bien posicionada para que, bueno, refresca al conductor y al copiloto. Tendremos un climatizador que se agradece que sea todavía a la antigua, con perillas y en verdad bastantes funciones en él y fácil de usar, no tiene ninguna complejidad y bueno, es bisona en esta versión como tal. Más abajo tendremos dos puertos USB tipo C, muy bien, tendremos un cargador por inducción que lamentablemente no está ventilado, pero por lo menos se agradece tener cargador por inducción. Y hay algo que me gusta, que voy a apagar el auto para que se note, es el botón que te da como este pulso, en verdad te invita a encenderlo. Esto es muy típico de SEA en todos sus productos y está bastante bien. Bueno, siguiendo por abajo tendremos lo que es prender los sensores. Aprovechamos de mostrar cómo se ve la cámara, que me sorprendió bastante la cámara. No se nota tanto en la imagen, pero se ve de muy buena definición y eso está bastante bien. Y bueno, siguiendo por acá tendremos lo que es el par assist y aquí bueno, sí le gana al Kami y al T-Cross porque esto lo tiene casi de serie, si no me equivoco, este SEA Arona. El T-Cross lo tiene en la versión full y el Kami no tiene esta opción como tal. Bueno, aquí tendremos para el cerrado de las puertas, tendremos freno de mano a la antigua, forrado en cuero, se siente bastante bien la calidad. Tendremos dos portavasos, tendremos una toma B12, ahí abajo tendremos un box que es bastante profundo pero no tan angosto como uno quisiera, y el box hay que considerar que solo se ajusta de longitudinalmente pero no de altura, para que lo tengamos en consideración, pero igual está bastante arriba, así que creo que la altura tampoco es que le haga falta. Los asientos combinan con una especie de tela rara en esta zona, que es como de plástico, que se siente muy bien al tacto y se ven bastante bien y de buena calidad. También te agarran bastante bien en lo que son los laterales y son bastante embullidos para una comodidad. Siguiendo por acá, bueno, tendremos obviamente la guantera, que no tiene ninguna asistencia y es bastante profunda y también de buen tamaño en cuanto a anchura. Curiosamente no sé si esto es para guardar cosas, pero aquí tienen guardado cosas. Es como una mini guantera en la parte de arriba, como para guardar los documentos del auto. Bastante curioso, ¿no? Y bueno, siguiendo por arriba, esta versión tiene retrovisor electrocromático. Tendremos iluminación halógena, ahí se cayó al igual que el Kami. Y no tendremos iluminación para lo que son los tapasoles. Con eso terminaríamos lo que es la zona de adelante. Ahora veamos qué ofrece la zona de atrás. Bueno, ya en la zona de atrás de este SEAT Arona, sin duda acá se nota bastante más pobre que sus primo hermanos. En este caso, a ver, el espacio es bastante ajustado. Está ahorita en mi posición de manejo, siempre lo he dicho, no soy la referencia en cuanto a ese aspecto, así que aún así lo siento bastante corto, porque así quedaría, yo creo que para una persona que maneja un poco más atrás, y mira todo el espacio que me queda, que no es mucho. También se siente bastante pobre porque no tendremos salidas de aire, ni siquiera puertos USB, y está la versión full y se siente bastante pobre. Y la calidad de las puertas es peor, porque a ver, el T-Cross y el Kami también ofrecen calidades de atrás bastante reprochables, pero acá ni siquiera un embullido tendremos para donde uno apoyaría el codo, y eso se siente bastante pobre. La altura podríamos decir que está bastante bien. A ver, me queda bastante espacio, creo que hasta una persona más alta le iría bien. Agradecemos que tendremos iluminación en la zona atrás, pero tendremos al igual que adelante iluminación halógena, y eso se siente bueno, también bastante pobre por el precio del producto. Y bueno, al igual como pasaba con el Skoda Kami y el T-Cross, no tendremos apoyabrazo central para los ocupantes de acá. Lo que sí agradecemos, que bueno, creo que es un estándar mínimo de seguridad en Europa, es que tendremos cinturón de 3 puntas, al igual como pasaba con sus primo hermanos. Otra cosa que voy a mencionar que me parece bastante raro, que no tendremos ni siquiera para guardar objetos en esta zona, y eso sí se siente, como te digo, bastante pobre. Tendremos obviamente un túnel de transmisión, dado que no pasa transmisión por ahí, muy voluminoso, que bueno, hace que el ocupante del centro vaya un poco más incómodo. Y eso sería todo. Vayamos a la prueba de manejo a ver qué tal. Antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a Classic Car por patrocinar este video prestándonos esta unidad. Si quieres cotizar un auto con ellos, te invito a visitar su página a ver su stock actualizado, y adicional cotiza con mi código PARILICARS y puedes tener un descuento en tu cotización de tu próximo vehículo. ¿Qué esperas? Cotiza yendo a la página como tal. Bueno, ya estamos en la prueba de manejo de este SEAT Arona, que tengo que hacer una aclaración. Como te mencioné al principio, existe un motor, o existía un motor 1.6 naturalmente aspirado. Justamente estamos dentro de una versión como tal. Si quieres saber cómo se comporta el motor que se ofrece hoy día, que es el
1.0 con caja DSG, te invito a que veas la reseña del Skoda Fabia, la última que hice, dado que maneja ese mismo conjunto mecánico como tal. Acá, bueno, vamos a probar este antiguo motor que ya por suerte no se ofrece. Bueno, comenzando, es un SUV que, bueno, con este motor te da muchas malas experiencias, por decirlo así, porque ya es un motor que sin duda queda anticuado a los tiempos que estamos hoy día. Es un motor que no es que sea malo, es muy confiable. En este conjunto mecánico es mucho más confiable que el que se ofrece hoy día, dado que bueno, tiene una caja un poco más confiable, la mecánica también del motor es un poco más simple y tienen menos cosas que dañar. Pero bueno, lo malo de esto es que el motor en cierta subida, como estoy ahorita, se puede sentir un poco lento, porque este auto, su régimen ideal está más alto que un motor turbo, y eso, bueno, pasa la cuenta como tal. Bueno, no tocando el apartado del motor, que ya, bueno, como te mencioné, no es tan bueno, toquemos el comportamiento en cuanto a la suspensión, que a ver, es muy parecido a lo que veíamos en el T-Cross y en el Kami. Es una suspensión muy intermedia, no le podemos pedir mucho tampoco por el precio, así que digamos que está ideal. No es la mejor, pero está bien. En cuanto a visibilidad, voy a decir que los espejos se sienten un poco bajos y se siente que no están en una posición correcta que te da la mejor visibilidad que uno quisiera. El retrovisor central sí está bueno, electrocromático en esta versión, eso sí me gusta, pero los retrovisores creo que, no sé, hay algo que no me gusta de su visión como tal. En cuanto a dirección, bueno, es muy parecida a la que hemos probado en cualquier producto del grupo Volkswagen, muy precisa, de muy buenas sensaciones también. Lo que sí, bueno, no me gusta es la rodadura, porque se siente muy presente, en verdad, se transmite mucho a la cabina el ruido de la rodadura como tal. Y hablando de ruidos, este auto ya presenta algunos ruidos. Bueno, tiene apenas 21.000 kilómetros, podríamos considerar que es un auto prácticamente como nuevo, y tiene unos ruidos en el tablero. No sé por dónde viene entre el tablero y la puerta, bastante raro, y atrás pareciera que sonara la bandeja, el curosqueto, y bueno, típico del grupo Volkswagen que sus autos empiezan a sonar con poco kilometraje, para que lo tengas en consideración. De esta mecánica, la caja, como te mencioné, no es la misma que la del 1.0, esta es una de convertidor de par. Se siente que es una caja no tan placentera como uno quisiera. Si el auto lo mantenemos en revoluciones bajas, el auto es bastante placentero a la mecánica, pero falta con que aceleres un poco y el ruido del motor se filtra mucho a la cabina, porque este auto, como te digo, su régimen de torque está muy alto y tiene que tener acelerado un poco más el motor. En cambio, a un motor 1.0 con caja doble embrague siempre vas a sentir que el motor está bastante insonoro, porque apenas no va a necesitar fuerza para poder entregarte un torque ideal. Y bueno, vamos a hacer la prueba de aceleración. Al igual que pasaba con el Skoda Kami o el T-Cross, no tenemos un botón de atajo directo para apagar lo que es el control de estabilidad, pero es mucho más fácil que aquellos dos productos, porque hay un botón acá que te da ciertas opciones dentro del infoentretenimiento, y entre unas de ellas apagar el control de tracción. Este auto, al igual que T-Cross, no tiene modos de manejo, pero sí tenemos una caja que, bueno, si la presionamos una marcha hacia abajo, se pone en modo Sport, por decirlo así. Frenamos completamente, aceleramos. Frenamos, 90 kilómetros. En verdad, bueno, pasa lo mismo que el T-Cross, no es el auto más capaz. Obviamente el 1.0 va a ser mucho mejor. Se comporta parecido a lo que vimos en el Kami, no tan bueno, porque el Kami, el que probamos, era el 1.5, pero va a estar mucho mejor que este. Acá no se siente tan lento cuando lo aceleras hacia fondo, no está mal. Yo creo que este motor con dos ocupantes va a tener la potencia suficiente, capaz, estoy diciendo mucho capaz, pero a ver, no es un motor que le falte potencia, solo que la entrega de potencia a veces no es lo más ideal para ciertas situaciones, especialmente subidas. Ahí vas a tener que mantener el motor un poco más acelerado. Bueno, también hay que considerar que este auto tiene ruidos raros en los frenos. Cuando maniobras a bajas velocidades, menos de 5 kilómetros, hacen mucho ruido y eso no me gusta. Se siente bastante pobre esas sensaciones como tal. Me recuerda mucho a lo que veía con el A1 o el A3, que tienen esos ruidos raros en pocas velocidades y hacen quitarle placer a la conducción como tal. En cuanto a la comodidad de los asientos, mira, llevo apenas como unas horas manejándolo y siento que el apoyo lumbar le falta un poco más de apoyo, para la redundancia, para un viaje largo. Capaz requiera algo ahí para que te haga presión, pero no es tan mal en cuanto al agarre. Te agarran bastante bien de los lados, por lo menos en esta rotonda sientes como te abraza, y eso está bien porque, bueno, hace que te mantengas en tu posición de manejo como tal. Ahora, en cuanto a utilidades, este auto tiene dos. Una que obviamente no vamos a probar por seguridad, que sería el front assist, que se agradece tenerlo.
El Kami, bueno, también lo ofrecía de serie. El T-Cross desde ciertas versiones lo ofrecía. Y algo que, bueno, tiene el Park Assist, que es esto que, bueno, te maniobra lo que es el volante solamente en una maniobra de estacionamiento, que vamos a probar a ver cómo funciona en este Arona como tal. A ver, es un auto bastante pequeño, es fácil de maniobrar, no tiene complicaciones. Vamos aquí a encontrar un hueco donde estacionarnos, presionamos el botón de lo que es el Park Assist. Ahorita me lo muestra en el cuadro de instrumentos del lado izquierdo, pero yo con el intermitente le pongo de qué lado me quiero estacionar. Aquí encontré uno, frenamos completamente, ahí me lo detectó, echamos marcha atrás. Miramos por el retrovisor a ver que no se equivoque, porque yo todavía no me confío de estos sistemas. Ahí me dice que avance. En verdad, para alguien que no se maneja tanto estacionando, está bastante bueno. Y listo. Así de simple es usar el Park Assist del SEAT Arona. Bastante bueno, créeme. Ahora, ¿vale la pena este SEAT Arona? Sin duda es una opción bastante interesante, en especial por el precio, si lo comparamos con sus hermanos. Yo lo consideraría sobre el T-Cross, en el acabado obviamente ya con el motor 1.0, porque está bastante bueno, me gusta mucho, siento que está mucho mejor en términos de calidad que el T-Cross. Y bueno, si puedo mejorar el presupuesto me iría por el Kami en el motor 1.5 o 1.0, los dos son muy buenos y ese sería mi equivalente. Si mi presupuesto no es muy bueno, obviamente entro con el T-Cross, sino con este Arona que está bastante bueno y tiene 10 años de garantía, algo que no ofrece ni Volkswagen ni Skoda, así que está bastante bueno. También las dimensiones me parecen bastante bien acertadas, bueno, es un auto pequeño y muy buen maletero, capaz la plaza trasera, eso sí, se siente muy pobre en comparación con el T-Cross o el Kami, ahí es donde se puede caer, pero es bastante recomendable. Ahora, esto de que SEAT va a desaparecer, sí, SEAT va a desaparecer, ya es un hecho, pero no por eso va a dejar de ser un producto, porque a ver, va a tener el respaldo del grupo BAC, que al final eso es una garantía dentro de todo el grupo como tal. Entonces vas a tener esos 10 años todavía cubiertos pese a que la marca desaparezca. Y recordemos que no es que vaya a desaparecer, simplemente yo creo que lo que va a hacer, sea como tal, es cambiar de nombre a Cupra y ya. Es lo que está haciendo últimamente. Va a ser un poco más caro como tal. No sé si habrá una continuación para la Arona, parece que no. Me parece raro porque igual creo que era un producto que se vendía bastante bien acá, por lo menos en Chile. Así que, no, como te digo, no es mal producto. Lo consideraría sobre el T-Cross, si mi presupuesto es un poco más alto. Y bueno, si puedo mejorarlo, obviamente me iría por el Kami, que tiene muchas mejores terminaciones y ofrece mucho más que este como tal. Así que esa sería mi humilde opinión. Ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí. Y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.